presento, mi nombre es Edgar Johan Cuarán y mi grupo está conformado por Karen Ramírez, Dayana Urresti Tapia y John Tello. En esta ocasión se hablará de dos modelos explicativos de los procesos de la composición escrita. Bueno, en esta parte se habla de los procesos decir y transformar el conocimiento. Vamos a presentar dos modelos que explican los procesos de composición escrita, pero es necesario tener en cuenta que no son tan distintos, sino que al contrario, uno se forma o surge a partir del otro. Tenemos entonces decir y transformar el conocimiento, pero vemos cómo este modelo surge a partir del anterior. ¿Qué sucede? A nuestros dos autores los vamos a llamar inexperto o novato y a este lo llamaremos experto. A ambos se les ha dado un tópico y un género literario para que ellos hablen sobre un tema. Pero ¿qué sucede? Este autor piensa, vienen a su cabeza muchas ideas cuando sucede algo llamado activación propagadora. Es decir, él piensa en lo que le han pedido que escriba y suelta toda la información. Y el tiempo que emplea para empezar a escribir puede variar de unos minutos a segundos. ¿Por qué? Porque no hay control. Es decir, escribir de forma rápida no garantiza que el autor esté pensando de forma correcta. Vamos a explicar el de acá. Hemos hecho un pequeño zoom de estas líneas para explicar cómo esto es lo relevante aquí. Tenemos el mismo tópico. También sucede que se activa la propagación de ideas, pero aquí sí hay control. El autor sabe cómo tiene que organizar sus ideas, sabe también a quién se tiene que dirigir y sabe también de qué forma lo va a hacer. El tiempo que este autor se toma para comenzar a escribir es bastante extenso en comparación con nuestro amigo de acá. ¿Qué sucede entonces? Hay algo que se llama coherencia tópica, buena forma y prosa basada en el escritor, que lo aplican ambos autores de forma diferente. Esto también es una señal que nos indica a nosotros cuando un autor es novato y cuando uno es experto. Entonces, la coherencia tópica nos va a decir que el autor se rige al tema que le han dado. Veamos este ejemplo. Si a nuestros autores les dicen escriban sobre la influencia que tiene la televisión en los niños, este autor va a hablar solamente sobre la televisión y sobre los niños, mientras que este de acá va a ir más allá y va a pensar cuáles son las influencias que tienen, dependiendo de la edad de los niños, dependiendo de lo que vean en los programas de televisión. Cuando tenemos la buena forma, este autor de aquí va a querer empezar a hablar sobre su género literario, es decir, se va a regir, así es un ensayo, así tiene que persuadir a sus lectores, mientras que el de acá va a argumentar, va a saber qué posición tomar respecto a su existencia misma, es decir, pone en el escrito parte de su cosmovisión. Y la prosa basada en el escritor nos dice que este autor de aquí simplemente escribe porque quiere plasmar sus ideas y dejar claro qué es lo que él tiene en mente respecto a lo que le han pedido que escriba, mas no lo hace para indicarle al lector lo que necesitaría saber. Acá sucede todo lo contrario. Aquí no importa qué es exactamente lo que yo tengo en mi mente, sino qué es exactamente lo que necesita saber el lector.
representaciones mentales nosotros tenemos que tener en cuenta a los escritores maduros e inmaduros. En los escritores inmaduros, el texto escrito pareciera reflejar lo que está representado en la mente del escritor, mientras que en los escritores maduros el texto escrito corresponde solo a una parte de sus representaciones mentales. El tema sobre la clase de representaciones mentales de que disponen los escritores y de lo que son capaces de hacer con ellas es fundamental para entender psicológicamente la capacidad de escribir. Es así como lo afirman Flower y Hayes. Ahora bien, en este tema de las representaciones mentales, nosotros tenemos que tener en cuenta ciertos subtópicos. Por ejemplo, ¿cómo se recuerda un texto? Se ha comprobado o se ha estudiado que se utiliza un protocolo de recuerdo. Es un medio indirecto para probar la hipótesis sobre las representaciones mentales de un texto. Por esta razón, suponemos que los escritores maduros utilizan caminos más complejos para recuperar la información textual. Por otra parte, el recuerdo del contenido, podemos establecer que hay una diferencia en el funcionamiento tanto de niños como de adultos. Si tenemos en cuenta la clase de actividad que ocurre en los protocolos de recuerdo, como lo vamos a ver en la figura 6, aparece el protocolo de un adulto donde se señalan soluciones de problemas, objetivos, claves de pensamiento, reconstrucción, para recuperar la información que se ha dicho en el texto. En contraposición, en la figura 7, muestra el protocolo de recuerdo de un joven de 12 años. Ahora bien, si nosotros hablamos de las representaciones utilizadas, los alumnos jóvenes utilizan la memoria a corto plazo, simplemente para conservar sus ideas, dejando poca o ninguna capacidad para cuestionar o para considerar alguna otra alternativa. Es así como de Flower y Hayes dicen que encontraron que los escritores expertos generan la mayoría de su texto por medio o respondiendo a la elaboración del problema retórico. Dadas las estructuras cognitivas que se pueden hacer llegar a los estudiantes y que dado la diversidad pueden ser o no suficientes para que el alumnado pueda transformar el conocimiento, se ha propuesto dos intervenciones con el fin de que los procesos de composición sean más complejos. La primera intervención se llama ciclos reflexivos, haciendo que el alumnado repiense las decisiones, considere alternativas y dirija su atención hacia aspectos de la tarea de composición distintos del contenido. Se espera que tales actividades reflexivas induzcan al alumno a crear pequeños espacios de problemas para tratar los temas que la reflexión descubre. Además, se generen espacios de problemas retóricos y de contenido que constituyan la cualidad estructural principal del modelo, que es de transformar el conocimiento. La otra invención para lograr el cambio estructural se basa en hacer que los alumnos perciban sus propios procesos de composición y fueran expuestos a los procesos de composición más maduros, una exposición más completa de los procedimientos de la investigación y de sus resultados. Bien, ya que se quiere mejorar el proceso de composición, se debe someter a ciertos pasos, a una exposición a procesos de composición maduros, al andamiaje de los procesos maduros, a la interacción entre el espacio del contenido y de los retóricos. Es así como profesores, si queremos ayudar a los alumnos a adquirir una estructura de transformar el conocimiento para la composición, se necesita modelos explícitos de competencia madura y dárselos a conocer. Los esfuerzos educativos no serán suficientes si no nos preocupamos por transmitir los procedimientos complejos de solución de problemas que poseen los expertos, y que al hacerlo se pueden ampliar las facultades de los alumnos al escribir. Como conclusión, tenemos que decir y transformar el conocimiento dependen de muchos factores en el momento de escribir, como lo es la edad, el género, habilidades sociales y o culturales y el bagaje de conocimientos por parte del escritor. Decir el conocimiento es esa acción básica de recurrir a la memoria, pero no a una memoria de largo plazo, sino una memoria de corto plazo y donde se inicia de forma inmediata con el proceso de redacción, ignorando pasos esenciales para el correcto o adecuado desarrollo en la escritura. Transformar el conocimiento son aquellos cambios, aquellas modificaciones que sufre ya sea un texto, un párrafo o una idea durante todo su proceso de creación.
Bueno, decir y transformar el conocimiento tenemos dos tipos de escritores. El escritor inexperto, quien está en la línea de decir el conocimiento y quien agota sus ideas, su imaginación, sus recursos muy rápidamente. Tenemos al escritor experto, quien está en la línea de transformar el conocimiento, ya que él sabe organizar sus ideas de manera más coherente, agregando ejemplos y explicaciones con el fin de que el lector tenga una comprensión más clara de lo que el escritor quiere dar a conocer. Tanto el escritor inexperto como el experto tienen un solo fin, que es transmitir información. Pero el escritor experto se aleja del inexperto, ya que este escritor experto lleva un proceso más complejo, más elaborado, un proceso de revisión, edición, reestructuración y modificación del texto. Para el inexperto, la idea de escribir de inmediato, lo primero que se le viene a la cabeza es primordial, mientras que para el experto, las ideas primarias son solo ideas. Para él es muy importante pensar, reflexionar y razonar. Así es que podríamos decir que un escritor inexperto se quedará solo en el decir del conocimiento, mientras que un escritor experto o avanzado usa procesos más complejos para obtener textos más elaborados.